Una tarea bastante compleja y difícil, problemática y en muchos sentidos contradictoria. Por tanto, el relato que voy a proponer sobre la posibilidad de unos estudios visuales latinoamericanos no tendrá como eje dilucidar o al menos prometer que estamos en presencia de un campo plenamente constituido, sino muy por el contrario. Tratar de advertir que las contradicciones mayúsculas que ha traído consigo la emergencia de la discusión sobre lo visual ha golpeado fuertemente los paradigmas antropológicos, estéticos, culturales y políticos, teniendo en cuenta de que los llamados estudios visuales es una rama rebelde de los estudios culturales norteamericanos que ante el agotamiento que se produce respecto a las llamadas teorías de la representación, busca dar salida a una serie de problemáticas, de escenarios y de emergencias tecnológicas que se producen al interior de la academia norteamericana. Y por ello tendríamos que hacer inmediatamente una inflexión distintiva entre lo que se ha entendido como estudios visuales en el eje eurocéntrico y la deriva que ha tomado hacia el mundo latinoamericano, donde podría perfectamente los estudios visuales confundirse también con los estudios culturales y también con los estudios latinoamericanos. Por tanto, no hay una zona de definición que claramente pueda posibilitar algo así como estudios visuales latinoamericanos. Partamos advirtiendo de que esa zona no existe. Lo que sí existen son unos diálogos tensos, ambiguos e imprecisos, donde lo cultural, lo político, lo semiótico, lo comunicacional, lo psicoanalítico, tratan de alguna manera de agenciar una manera de leer las imágenes. Pero hagamos una advertencia previa. Necesitamos de una u otra forma definir qué se entendió como estudios visuales. Los estudios visuales fundamentalmente nacen en Estados Unidos, al interior de los departamentos de humanidades, como una forma de responder a la crisis metodológica de la historia del arte. Y en ese plano, uno de los autores más significativos, W.T.J. Mitchell, a principios de los años 80, declara abiertamente, en una especie de confrontación con la tradición historiográfica del arte, que se ha producido un giro pictórico. Y este giro pictórico, que pretendía ser de alguna u otra forma una confrontación al giro lingüístico desarrollado por Richard Rorty, tenía como propósito fundamental establecer el estatuto político e institucional de las imágenes, ahí donde en la escena norteamericana ya se estaba discutiendo la idea de que estábamos en un periodo postlingüístico y postsemiótico, y por ende un periodo postsocial. Lo que Mitchell trata de hacer es de restaurar la dimensión visual de lo social como una forma de eludir justamente el deterioro de las historias sociales del arte que habían sido fuertemente estigmatizadas por el discurso formalista de la historia del arte norteamericana. De esta manera, entonces, Mitchell inicia una línea de trabajo que después va a ser seguida por una notable cantidad de autores que van a reforzar justamente dos cuestiones. Uno, evidenciar hasta la saciedad la crisis metodológica de la historia del arte y, por tanto, desmontar la posibilidad que ésta siga siendo el relato hegemónico de las imágenes. Y, por tanto, pasar de una historia a una cultura y del arte a lo visual. Bajo esa fórmula, entonces, se le van a plegar una cantidad de otros investigadores como Norman Bryson, que al principio coincide con el enfoque de Mitchell, pero luego se repliega hacia un enfoque de carácter más semiológico. A diferencia de Jonathan Crary, que siguiendo la línea de Mitchell va a reivindicar el carácter visual de lo social, como recién decíamos. Luego aparecerán otros autores que tratarán de constituir una historia de las imágenes como el principal proyecto de los estudios visuales. Es decir, por primera vez se instala la idea de que la visualidad no es el conjunto del relato de las imágenes, sino que la visualidad es un proceso de configuración a través de la cual la modernidad se da una existencia en el plano iconográfico. Y por tanto, aparece una nueva materialidad de la producción y aparece la necesidad de entender no solamente qué son las imágenes, sino cuál es el régimen de mirada que las posibilita.
Esto implica que ese régimen de mirada no depende exclusivamente del análisis clásico, estético y formal de las obras de arte, sino de la tecnicidad, la significación y al mismo tiempo la operacionalidad y la interpretación de las imágenes, lo que supone traspasar el carácter de las imágenes al proceso de su lectura. Y por primera vez los estudios visuales agencian la urgencia por comprender que el espectador juega un papel decisivo en la comprensión de estas mismas dinámicas. Por lo mismo, se podría decir que los tres rasgos constitutivos decisivos de una visualidad emergente como la que plantean los norteamericanos y que va a tener distintas instalaciones en las relecturas que se van a hacer en América Latina, dan cuenta de al menos tres problemas. Una orientación de los estudios visuales donde lo que importa es determinar las configuraciones institucionales. ¿De qué modo las instituciones de la modernidad han participado estructuralmente en lo que podríamos llamar las condiciones del ver? Y las hegemonías que ese ver ha permitido generar bajo el diagrama del concepto de ocularcentrismo o eurocentrismo escópico. Por otro lado, estarían aquellas configuraciones que reclaman una revisión más exhaustiva de las imágenes a partir del carácter de régimen de significación y por tanto se las reconoce especialmente en el plano de las discursividades y de las maneras en cómo se negocian los relatos al interior de la producción icónica. Y un tercer momento estaría vinculado con las configuraciones sociales, es decir, con aquellos autores que fuertemente influenciados por las disputas de la diferencia en el contexto que Anna Maria Walsh va a llamar las guerras culturales norteamericanas, obliga a repensar el carácter de especificidad histórica que tienen las imágenes al transmitir a través de ellas políticas de identidad, como señalaba hace un rato atrás Claudio. Y entonces empieza a conformarse un panorama extremadamente complejo de cruces, de contradicciones, de